Muchas gracias, José. Hasta ahora. No, todo un honor, Víctor. Bueno, en primer lugar, les quiero dar las gracias por esta grandísima oportunidad. Es para mí un honor poder participar en esta masterclass y poder compartir con ustedes eh, esta orientación y este cambio de paradigma que se está dando a nivel internacional con esta combinación entre geopolítica, geoestrategia, geoeconomía y al mismo tiempo cómo impacta en la inteligencia artificial. Por lo tanto, es importante que veamos cómo esta intersección entre geopolítica, economía e inteligencia artificial vamos a explorar a lo largo de esta masterclass estas disciplinas que están configurando el mundo contemporáneo y proyectan escenarios bastante complejos a nivel de futuro. Vamos a comenzar definiendo y abordando qué entendemos por geopolítica, geoestrategia, geoeconomía. Son conceptos que no son nuevos, que prácticamente, sobre todo la geopolítica, nace a finales del siglo XIX, aunque se desarrolla fundamentalmente con bastantes literatura, tanto académica como de tipo político, en el primer tercio del siglo XX, y vemos cómo está impactando quizás por la importancia que está teniendo en estos momentos en la economía global y el desarrollo tecnológico. Vamos a terminar lo que es esta masterclass, vamos a terminar hablando de cómo impacta, con ejemplos prácticos, la inteligencia artificial, todos estos conceptos. Vamos a discutir también cómo realmente la geopolítica y la economía no solo influyen en la adopción de la inteligencia artificial, sino que también en su desarrollo y regulación. Vamos a comparar, por ejemplo, qué se está haciendo en Estados Unidos, qué se hace en el mundo anglosajón, qué se hace en Inglaterra, qué se está haciendo en Europa, qué tipo de regulación hay, sobre todo para ver cómo podemos regular este impacto en la geopolítica y en la geoeconomía. Es importante, por lo tanto, observar cómo estos conceptos están moldeando no solamente lo que estamos viendo ahora en el siglo XXI, sino sobre todo en los próximos 25 o 30 años, que va a tener, digamos, un cambio total en el paradigma que estamos viendo en estos momentos. Si tuviéramos que definir geopolítica, vemos que es el diagnóstico, la comprensión del entorno y cuáles son los actores con sus roles principales. Por lo tanto, la geopolítica la podemos definir como el estudio de cómo los factores geográficos, territorio, recursos naturales, etcétera, influyen en el poder y las relaciones internacionales entre los estados. Por lo tanto, aquí lo que se analiza es el poder en el espacio global. Obviamente, para poner en acción la geopolítica, contamos con la geoestrategia, que es la acción de cómo actuar con base al análisis geopolítico que vamos a hacer. Por lo tanto, la geoestrategia es una rama de la geopolítica que se centra en el uso práctico del poder militar, poder económico, poder diplomático, para alcanzar objetivos que son estratégicos en el espacio internacional. Todo esto ya me imagino que les empieza a sonar porque lo estamos viendo en nuestro entorno actual en las últimas semanas, que es lo que está ocurriendo. Bien, por lo tanto, la geoestrategia lo que implica son decisiones sobre alianzas militares, alianzas económicas, etcétera. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la geopolítica y la geoestrategia? Fundamentalmente la geopolítica es diagnóstico. Vamos a entender y a comprender el entorno. Y la geoestrategia es acción, cómo implantamos la geopolítica. Algo que está ocurriendo en estos momentos y que desde la Universidad FUNIE
estamos muy preocupados, de hecho lo estamos implantando prácticamente en el grado en economía, en el MBA, que tiene una asignatura específica sobre estos temas, o en el máster en asesoramiento financiero, entender, por eso nosotros lo implantamos, entender estos tres conceptos, estos tres escenarios son fundamentales, porque la geoeconomía es la geopolítica, pero como arma estratégica. Por lo tanto, una vez que hemos puesto en contexto estos tres conceptos, que son fundamentales, porque obviamente para poder avanzar, primeramente tenemos que entender cómo se relacionan estas tres variables, estos tres escenarios, podemos continuar viendo cómo prácticamente desde el año 1900, finalizando ya el siglo XIX, nace el primer concepto en 1897, como les decía, a través de Raxel en Alemania, el primer concepto de geopolítica geográfica, ¿no? Esto se ha ido desarrollando a lo largo de todo el siglo XX, y vemos cómo tanto han sido muy activos tanto en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, donde es donde más ha calado este concepto de geopolítica, economía y, por supuesto, a partir de aquí con la inteligencia artificial. Hago referencia en esta transparencia a estos autores porque lo que quiero llevar a demostrar o lo que quiero transmitir con todo esto es que no es un concepto nuevo, sino que es un concepto bastante importante en cuanto que ya se empezaron a desarrollar en los siglo XIX, siglo XX y ahora mucho más con la inteligencia artificial en este siglo XXI. Es importante entender esta tradición, ¿de acuerdo? Porque es el único camino para poder avanzar. Fíjense que el impacto de la geopolítica vemos cómo tiene algunos casos que son emblemáticos, donde la geopolítica y la geoestrategia han sido fundamentales. Por ejemplo, la Guerra Fría, lucha de influencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estrategias de cómo vamos a contener, ¿de acuerdo? Y nos vamos a repartir los distintos escenarios a través de una carrera armamentista, zonas de influencia, etcétera. Aquí se ha dado mucha importancia a lo que veíamos aquí en los distintos escenarios, a esta literatura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante ver cómo ha ido avanzando la geopolítica, por ejemplo, en la invasión de Ucrania por Rusia, donde los factores fue en 2014 hasta la actualidad, es decir, factores geoestratégicos, acceso al Mar Negro, control de fronteras, importancia de Crimea y del Donbass, que esto está muy actual en este momento, cómo Rusia pretende estos controles, ¿no? En términos energéticos y culturales. Estamos hablando de la importancia de la geopolítica, porque esto es geopolítica. Como hemos dicho al principio, la geopolítica es ver cómo los recursos naturales influyen en el poder y las relaciones internacionales entre los distintos estados. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo forma parte de este contexto de geopolítica. La respuesta de la OTAN, por ejemplo, que está dando versus la seguridad rusa. Vemos, por ejemplo, la ruta de la seda en China, lo que será el Belt and Road, es decir, la estrategia global de China para aumentar su influencia a través de infraestructuras, conexión terrestre con Asia, Europa, etcétera, y con implicaciones geopolíticas en África, Medio Oriente, Europa del Este. Y luego ya, para finalizar, vemos cómo el conflicto en el mar de China, sobre todo en la China meridional, vemos cómo disputas territoriales por islas estratégicas, control de rutas comerciales, tensiones entre China, Filipinas, Vietnam, la presencia de Estados Unidos, estamos viendo que todo esto al final, que forma parte de la geopolítica, es lo que estamos viviendo prácticamente en todos los días en las relaciones internacionales. Bien, luego volveré a esta transparencia porque quiero pasar al concepto
de geoeconomía. La geoeconomía es el nuevo campo de batalla silencioso. Nosotros en la carrera de grado en economía y en el máster en el MBA hablamos mucho, de hecho trabajamos con herramientas donde los propios alumnos desarrollan sus propias estrategias geoeconómicas a nivel internacional, ¿no? Y vemos cómo la geoeconomía es un nuevo campo de batallas silencioso. ¿Por qué? Porque la geoeconomía es el uso de instrumentos económicos como el comercio, la inversión, las sanciones, la tecnología, como herramientas de poder para alcanzar objetivos geopolíticos. Por lo tanto, cuando hablamos de geopolítica y geoeconomía, parece que son sinónimos, pero no son sinónimos en el fondo, porque la geoeconomía lo que va a hacer es cómo a través de la economía voy a alcanzar objetivos geopolíticos de dominio. Es decir, en vez de tanques, vamos a usar bancos y los mercados para influir y controlar a otros países. Por lo tanto, vemos, si tuviéramos que hacer una diferencia clara, vemos, por ejemplo, cómo el elemento principal como instrumento principal de la geopolítica podría ser el poder militar y diplomático, y la geoeconomía sería el poder económico, financiero y comercial. Luego, como meta, dentro de la geopolítica sería el control territorial, influencia política, esto lo hemos visto y lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en Asia todos los días, y la geoeconomía lo que busca es el control económico, el acceso a los mercados, etcétera. Tenemos, por ejemplo, en la geopolítica, como elemento clave, si tuviéramos que poner un ejemplo, vemos la invasión, los tratados militares, y en la geoeconomía vemos las sanciones, tratados comerciales, inversiones, etcétera. Bien, en la geopolítica tendríamos el Ministerio de Defensa y en la geoeconomía tendríamos los bancos centrales, ministerios de Economía y Hacienda, etcétera, que son los que van a marcar las distintas pautas para poder tener ese control geopolítico. Por lo tanto, dije que volvería antes a esta transparencia porque es importante, porque son ejemplos claros de geopolítica. Vemos en primer lugar las sanciones económicas a Rusia 2022-2024, donde se pretende o se provoca un análisis financiero por rusos, un aislamiento financiero, hay un congelamiento de activos y prohibición de exportaciones tecnológicas, un golpe económico con fines políticos. Como ven, de alguna forma ya estamos tocando temas de tecnología también, ¿de acuerdo? Y de geoeconomía. Vemos cómo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, desde el año 2018, aranceles cruzados, algo que está hoy en día muy, en los últimos días, algo muy importante. Y como yo comenté en la entrevista que me hicieron en Europa Press, hay que negociar, ¿de acuerdo? Ya que Trump estaba viendo esto como una herramienta de negociación para devolver a Estados Unidos a un cierto protagonismo, reducir el déficit comercial, etcétera. Hoy leía yo en Bloomberg que bueno, ya hay cerca de 82 países que estaban intentando negociar con Trump, etcétera. Todos somos, obviamente, yo el primero, partidario del libre comercio, pero el tema de los aranceles cruzados, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, es desde el año 2018. Por lo tanto, cuando estamos hablando de aranceles, no es algo que esté ocurriendo ahora, sino que está ocurriendo desde siempre, desde hace 300 años o 400 prácticamente, desde el concepto de mercantilismo en la historia del pensamiento económico, donde lo que se pretendía con los aranceles era fundamentalmente favorecer las exportaciones y de alguna forma dificultar vía impuesto las importaciones. Por lo tanto, vemos cómo los aranceles cruzados entre Estados Unidos y China no es de ahora, sino que está surgiendo prácticamente desde el año 2018, por ejemplo, con los bloqueos tecnológicos a Huawei, TikTok, etcétera, ¿no? Tenemos la batalla por el control de la cadena de suministros, rediseño del comercio global, etcétera. Tenemos un punto muy importante, que es la influencia de China en África y América Latina. China en América Latina tiene un protagonismo muy grande.
Por eso en los Estados Unidos hay una gran preocupación, por ejemplo, con el Canal de Panamá. Estamos hablando de geopolítica y de geoeconomía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la influencia de China en África y en América Latina se está produciendo, sobre todo en América Latina, préstamos, construcción de puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, acceso a materias primas estratégicas, dependencia financiera, aquí ya estamos hablando de geoeconomía, y obviamente dos conceptos que, como estamos viendo, están muy relacionados. Fíjense que también como cuarto punto, el control de tecnologías estratégicas, como la inteligencia artificial, vemos cómo Estados Unidos bloquea exportaciones de semiconductores avanzados a China, o competencia por el dominio tecnológico que se convierta al final lo geopolítico en geoeconomía. Por lo tanto, vemos que la geoeconomía es el nuevo campo de batalla silencioso, como decía antes, manipula flujos financieros, geopolítica usa la fuerza, la geoeconomía, la economía, manipula flujos financieros, cadena de suministros, mercados globales, y ambas, es decir, tanto la geopolítica como la geoeconomía, se complementan en un mundo que cada vez está más interconectado, más globalizado, más interdependiente, y que las potencias, las grandes potencias, prefieren los conflictos económicos a los militares. Bien, esto es importante porque vemos que si ya hemos detectado ejemplos en la geopolítica, si tuviéramos que poner ejemplos en la geoeconomía, recordando que la geoeconomía es fundamentalmente el arma económico para poder implantar la geopolítica como dominio de áreas extensas de influencia a nivel internacional. Vemos, por ejemplo, cómo las sanciones económicas de Rusia, 2014, 2022, vemos cómo hasta el 2022, vemos qué pasó aquí. Aquí lo que pasó realmente fue en estas sanciones económicas que tras la anexión, por ejemplo, de Crimea y la invasión de Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países impusieron sanciones fuertes, además, económicas a Rusia. ¿Qué herramientas geoeconómicas fueron usadas para estas sanciones económicas? Si se acuerdan ustedes, bloqueo a bancos rusos a través del SWIFT, es decir, no se podían hacer transferencias, congelamiento de reservas del Banco Central ruso, prohibición de exportaciones clave como chips, armas, toda la parte de aviación, etcétera, ¿no? El objetivo geoeconómico y geopolítico era prohibir o la prohibición de exportaciones claves como debilitar la economía rusa para forzar un cambio en su política exterior. Esto trajo como resultado un aislamiento financiero de Rusia y una reconfiguración de todo el sector y de las cadenas energéticas. Fíjense la importancia de lo que estoy comentando, porque todas estas consecuencias o todo este impacto geoeconómico impacta necesariamente en lo geopolítico y, por lo tanto, cuando estamos hablando de economía, en este caso estamos hablando de geoeconomía. Fíjense que también en este punto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, 2018, como mencionaba antes, aquí lo que trataba los Estados Unidos era imponer aranceles a productos chinos, que fueron acusados de desleales. Y China respondió también con aranceles propios. Es decir, lo que está ocurriendo ahora, donde Trump pone aranceles 2025 y China responde, esto también ocurrió en el año 2018. Es decir, no entiendo por qué toda esta preocupación en estos momentos, entiendo, ¿no? Pero ciertamente esto no es nuevo, ¿de acuerdo? Las herramientas geoeconómicas que se usaron fueron fundamentalmente los aranceles bilaterales, restricciones a empresas tecnológicas. El objetivo era frenar el ascenso económico y tecnológico de China y, por otro lado, el resultado era un desacople más o menos parcial de ambas economías y guerra por la supremacía tecnológica. Como estarán viendo, detrás de todo esto está la inteligencia artificial, que es algo de lo que vamos a hablar luego, geopolítica,
geoeconomía y, por otro lado, inteligencia artificial y la geoestrategia como, digamos, diseño para implantar tanto la geopolítica como la geoeconomía. Fíjense que la iniciativa de la franja y la ruta, es decir, el Belt and Road con China, esto lo que era un megaproyecto chino, ¿de acuerdo?, de inversión en infraestructura global, ferrocarriles, puertos, carreteras, etcétera. Las herramientas geoeconómicas que se usaron fueron préstamos e inversiones en más de 60 países, entre África, Asia y Europa del Este, eran acuerdos bilaterales con gobiernos. Aquí lo que pretendía China en esta iniciativa, en esta ruta con China, es decir, de la ruta china, lo que pretendía fundamentalmente era expandir la influencia global de China sin necesidad de intervención militar y el resultado, dependencia financiera. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos viendo la importancia de la geoeconomía, el control financiero, mucho más que el control militar. ¿De acuerdo? Bien, tenemos los acuerdos comerciales como estrategias de poder, tratados entre Estados Unidos, México y Canadá, por ejemplo, ahora que está un poco también, que se está discutiendo sobre estos acuerdos, vemos que las cláusulas que restringen restringen acuerdos en concreto con economías no de mercado, son herramientas que se están usando como de control, en este caso, lo que está ocurriendo es un control sobre normas de propiedad intelectual y reglas que se tienen que establecer, y lo que se pretende es asegurar el dominio de Estados Unidos en América del Norte, es decir, estamos hablando del tratado entre México, Canadá. Yo publiqué hace poco a nivel de aranceles todo el comercio, sobre todo con Canadá, que tiene Estados Unidos, y lo que pretende fundamentalmente Estados Unidos ahora con estos aranceles, que vuelvo a insistir, soy partidario obviamente del libre comercio, totalmente del libre comercio, lo que pretende es cómo reducir esa importancia que tiene en estos momentos Canadá con respecto a Estados Unidos, y quiere asegurar el dominio de Estados Unidos en toda América del Norte y también limitando la entrada de productos chinos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado es un mecanismo económico con impacto directo en la política exterior. Tenemos el control de minerales estratégicos, como las tierras raras, que les sonarán en el tema de Ucrania, que es algo que Estados Unidos en estos momentos tiene sobre el tapete para poder negociar con Ucrania y que Estados Unidos siga apoyando a Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que los países como China, que domina la cadena de suministro de minerales esenciales para la transición energética y, algo muy importante, y la inteligencia artificial, que luego vamos a hablar de esto en concreto. ¿Qué acuerdos se están estableciendo? Por un lado, acuerdos exclusivos de extracción en África y América Latina, restricciones de exportaciones para proteger su industria nacional, y el objetivo final es controlar el acceso a los recursos clave de futuros tecnológicos. Es decir, esto es fundamental, tener soberanía sobre los recursos naturales. Volvemos a este aspecto importante que ya se trató en otras épocas. El bloqueo de tecnologías avanzadas a China entre el 2023 y el 2024 tiene como protagonistas a Estados Unidos, Japón y Países Bajos, que bloquearon exportaciones de maquinaria para fabricar chips avanzados a China. Esto ya ha ocurrido, ¿de acuerdo? Como está ocurriendo ahora. Es decir, Japón, Estados Unidos, Países Bajos bloquearon estas exportaciones de maquinaria para fabricar chips avanzados a China. Por otro lado, las herramientas que se utilizaron fueron regulaciones de exportación, acuerdos trilaterales para frenar capacidades chinas en inteligencia artificial y en defensa, y mantener la ventaja tecnológica occidental. Como verán, en este caso, 2023-2024, bloqueo de tecnologías avanzadas a China, ya ocurría, no solamente está ocurriendo ahora, ha ocurrido en el pasado y, por supuesto, seguirá ocurriendo
antes de Trump, con Trump y después de Trump, ¿de acuerdo? El objetivo fundamental es mantener la ventaja tecnológica occidental. ¿Qué es lo que pasó a partir de aquí? Pues que China desarrolla su propia industria de chips y busca aliados alternativos como Rusia e Irán. Bien, para finalizar este apartado de ejemplos actuales de geoeconomía, vemos que los fondos soberanos y compras estratégicas. Esto es importante porque los Emiratos, China o Noruega invierten en sectores estratégicos de países occidentales, energía, salud, infraestructura, etc. Las herramientas que se usan son los fondos de inversión estatales. Esto daría para otra masterclass hablar de los mercados de capitales y de los ETF y de los fondos de inversión a nivel internacional, porque tiene todo un desarrollo propio. El objetivo principal con estos fondos soberanos es expandir la influencia mediante la penetración económica en ciertos países. Y por lo tanto es el aspecto fundamental. Por lo tanto, vemos que la geoeconomía es poder sin disparar un solo tiro. Es política exterior con herramientas económicas, sanciones, comercio, inversiones, tecnologías, recursos naturales, que se usan para avanzar digamos, en esferas o en campos de trabajo que son estratégicos en los distintos países. Nosotros desde la UNIE trabajamos en estas áreas fundamentalmente para que nuestros alumnos trabajen a nivel internacional en este tipo de estrategias con este cambio de paradigma que se está produciendo a nivel internacional y que por lo tanto se habitúen a este tipo de escenarios de trabajo. Aquí vemos cómo el primer concepto, ¿de acuerdo?, que nace con la geoeconomía. Es importante que veamos cómo la geoeconomía es un concepto que nace prácticamente también en el siglo XX, ¿no? Es decir, que no es de ahora tampoco, es decir, es un concepto que nace ya antiguo y que es importante que veamos cómo está interactuando en la actualidad. Bien, fíjense que ahora vamos a algo muy importante de geoeconomía e inteligencia artificial. Cómo la economía, la geopolítica y la inteligencia artificial, los tres, están desarrollándose con ellos un escenario, un paradigma totalmente distinto a lo que hemos visto en otras épocas históricas, bajo mi punto de vista, únicamente comparables con la revolución científica y con la revolución industrial que se dio en Inglaterra. Lo que está ocurriendo ahora es de tal impacto, ¿de acuerdo?, que vemos cómo los controles, por ejemplo, de exportación de chips a China, 2022-2024, Estados Unidos impuso restricciones a la exportación de semiconductores avanzados, usados en inteligencia artificial hacia China. Utilizaron política industrial como herramienta de geoeconómico y controles comerciales. ¿Cuál era el objetivo de estos controles de exportación de chips a China? Pues fundamentalmente limitar el desarrollo de la inteligencia artificial militar y estratégica china. China, fíjense, actúa rápidamente y dice, bueno, vamos a acelerar nuestra independencia tecnológica y vamos a desarrollar nuestros chips nacionales como SMIC o Huawei, etc. Subvenciones europeas en inteligencia artificial y semiconductores. Por ejemplo, creo que fue una inversión de 52.000 millones de dólares para incentivar la fabricación nacional de chips y desarrollos en inteligencia artificial. En la ley de chips, ¿de acuerdo?, que estoy hablando, ¿de acuerdo?, que fue SAES Act en el año 2022, y las herramientas geoeconómicas
que se utilizaron fue a través de subsidios, inversión pública, restricciones a empresas que operan en China. Como ven, aquí hay un conflicto brutal, Estados Unidos, China, posiblemente ahora Europa, otros países de Asia, etcétera, que es donde se está focalizando ahora mismo toda la geoeconomía. Y por lo tanto, las herramientas que se utilizan en geoeconomía en la ley de chips de Estados Unidos en el 2022, mucho antes ya de Trump, con Biden, se hace a través de subsidios, inversión pública y restricciones a empresas que operan en China. El objetivo fundamental es reforzar la soberanía tecnológica y liderazgo global en la inteligencia artificial. Todo lo que se está provocando en estos días, que están escuchando en la prensa, en los medios de comunicación, etcétera, bajo mi punto de vista, detrás de todo esto lo que subyace es el control tecnológico, inteligencia artificial y liderazgo global en la inteligencia artificial. Lo otro, bajo mi punto de vista, es algo que se está dando y que es grave porque el libre comercio es fundamental para el crecimiento y la riqueza de las naciones, pero detrás de todo esto creo que lo que subyace es un dominio y liderazgo global de la tecnología a nivel internacional. Vemos cómo, por ejemplo, Samsung está construyendo fábricas en Estados Unidos bajo condiciones estratégicas, que es lo que está diciendo ahora Trump. Es decir, bueno, vamos a negociar todo el tema de aranceles, pero bueno, vengan aquí a Estados Unidos, monten fábricas y construyan aquí. Las subvenciones europeas en inteligencia artificial va por otro lado, en cuanto que las subvenciones europeas es más regulación que, digamos que, en este caso, inversión realmente en tecnología. Es decir, la iniciativa de la Comunidad Económica Europea para reducir la dependencia de Asia y Estados Unidos en chips y tecnología. Esto es la ley del año 2023, la Unión Europea Chips Act del año 2023. Utiliza fondos públicos, política industrial, etcétera, y es aumentar la autonomía estratégica y digital, pero insisto, la inversión viene de China y Estados Unidos fundamentalmente. Europa lo que está haciendo con respecto a la inteligencia artificial es regular. El objetivo es aumentar la autonomía estratégica y el impacto en inversión inteligente y desarrollos de centros tecnológicos en Alemania, Francia, etcétera. Pero bueno, esto es un poco la idea. Las sanciones tecnológicas contra empresas de China, es decir, Estados Unidos y Reino Unido en este caso, vetaron a compañías como SenseTime y iFlyTek acusadas de colaborar con vigilancia estatal. Sanciones, las herramientas geoeconómicas que se han estado utilizando son sanciones individuales, restricción de acceso a capital, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos viendo esa influencia importante que es castigar usos de inteligencia artificial y limitar competitividad tecnológica china. Detrás de todo esto, insisto, lo que hay es cómo limitamos esa competitividad en inteligencia artificial, en tecnología con China, y Estados Unidos vuelve a recobrar ese protagonismo importante en geopolítica y en geoeconomía. Lo que pretende fundamentalmente es aislar comercialmente a firmas chinas en inteligencia artificial y una reestructuración del mercado global. Vemos que las inversiones chinas en inteligencia artificial global, América Latina, Europa del Este y África, China en estos momentos, es decir, digamos como escape, está financiando infraestructura tecnológica, centros de datos, vigilancia por inteligencia artificial en países de desarrollo, es decir, fundamentalmente América Latina. Objetivo geoeconómico o herramientas geoeconómicas, pues créditos blandos que se dan a estos países, exportación de tecnología, acuerdos bilaterales, y persigue un objetivo claro, que es la expansión de la influencia tecnológica, y tiene un impacto en los países receptores, obviamente, muy importante de dependencia de China. El monopolio de datos con ventaja geoeconómica China-Estados Unidos, aquí las grandes plataformas como Google, Meta, Alibaba, Tencent, etcétera, concentran masivos volúmenes de datos
que alimentan modelos de inteligencia artificial. ¿Qué herramientas geoeconómicas se están usando? Control privado y estatal del recurso más valioso. Adivinen cuál, los datos. Los datos. Es fundamental. Aquí el objetivo es obtener una ventaja competitiva en el desarrollo de la inteligencia artificial, como la predicción, por ejemplo, de los mercados. Fíjate que podríamos hablar, y sería otro motivo de masterclass. Nosotros, yo, por ejemplo, sí hablo en mis clases de economía y también en el MBA, precisamente de cómo la inteligencia artificial, y usamos herramientas de inteligencia artificial para poder trabajar en esta predicción macroeconómica de mercados, etcétera, porque al final es una ventaja competitiva y está claro. Bien, la competencia por talento, ¿de acuerdo? Como recurso estratégico. Lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, porque aquí sí lo aplica, y no tiene ningún problema Trump, lo que son visados tecnológicos, atraer investigadores top en inteligencia artificial. Canadá, Reino Unido facilitan migración de expertos en Machine Learning. Esto es una realidad. En Canadá, por ejemplo, y en el Reino Unido facilitan mucho las residencias, la residencia de profesores universitarios, de investigadores que trabajan en Machine Learning, por ejemplo, o en Deep Learning. El objetivo o la herramienta geoeconómica que se utiliza para atraer este talento es una política migratoria como ventaja competitiva. Y vamos a reforzar los clústeres de innovación en inteligencia artificial. Por lo tanto, vemos como hay un drenaje de talento del sur global hacia polos o hacia lugares como Toronto, Londres, Silicon Valley, etc. Luego ya para finalizar, los estándares globales de inteligencia artificial como instrumento de poder. Aquí fundamentalmente países como China y Estados Unidos intentan influir en los estándares internacionales de inteligencia artificial, como la IE, también conocida como la IE-Cubo, la ISO, etc. Y las herramientas geoeconómicas que se utilizan es la diplomacia, en este caso, para poder tener una influencia importante en la regulación. Aquí, lo que se hace en estos estándares globales como instrumentos de poder y que se quiere tener el control, influir en ese desarrollo de normas, es establecer normas técnicas que favorezcan sus tecnologías, fundamentalmente. Por lo tanto, si tenemos que hacer un resumen muy rápido, chip avanzados, Países Bajos, Estados Unidos, Taiwán, herramienta utilizada, exportación, subsidio, bloqueos, y la meta geoeconómica sería el liderazgo tecnológico. Talento en inteligencia artificial, Reino Unido, Canadá, como os he dicho antes, una migración selectiva, es decir, atraer talento en Machine Learning, en desarrolladores de inteligencia artificial y crear lo que se llaman los clústeres de innovación. Y luego las normas internacionales. Como hemos quedado, como China, Estados Unidos, intentan ejercer influencia en la imposición de ciertos modelos que favorezcan este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? A nivel de regulación en cuanto a desarrollo de normas. Por tanto, vemos que la geoeconomía, la economía, la geopolítica, la inteligencia artificial es el nuevo campo de batalla global y es lo que subyace en estos momentos detrás de tanto concepto de impuestos, aranceles, etcétera. Por lo tanto, la inteligencia artificial, como estamos viendo, no es solo una tecnología emergente, se ha convertido, es un recurso estratégico al nivel del petróleo, como fue el petróleo o el uranio en el siglo XX, donde países están usando herramientas geoeconómicas, como hemos dicho antes, inversiones, sanciones, etcétera, para asegurar un dominio claro sobre esta tecnología crítica. Bien, con esto prácticamente ya finalizamos, porque quiero dar pie 15 minutos por lo menos a lo que serían las preguntas que ustedes quieran hacerme, y muchísimas gracias por su atención y bueno, espero que
sea un tema de interés y les invito a que profundicen en este paradigma que estamos dibujando, porque es el que se está implantando y el modelo que se está siguiendo en estos momentos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Puedes dejar de compartir pantalla si quieres. Sí, voy a ver cómo lo... Podemos transmitirte las preguntas. Simplemente dejar de compartir en el botón. Ya está. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar con una pregunta, ¿no? Que te toca muy de cerca, ¿no? Por tu experiencia profesional con el análisis financiero y los análisis de riesgos. Y con el auge de la inteligencia artificial, yo te quería preguntar cómo está cambiando el papel del analista financiero tradicional y si crees que la IA puede llegar a reemplazar esa intuición, ese criterio humano en las decisiones clínicas que se toman en inversiones y en planificación financiera. Bueno, sí está cambiando fundamentalmente para que nos hagamos una idea de cómo está cambiando los modelos de tanto mercados financieros como de análisis financiero, vía herramientas, implementación tipo Machine Learning, etcétera, te ayuda de tal forma que en contextos, por ejemplo, de incertidumbre, los inversionistas, a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, son capaces de poder utilizar los mercados de capitales, las decisiones financieras, para generar oportunidades de inversión importantes y que te las detecta a través del trading algorítmico, etcétera, donde junto con la inteligencia artificial creamos estos modelos para ver cómo podemos desarrollar estrategias de portafolios en donde podemos ser más activos o estrategias de diversificación de inversiones, algo que se llama el asset allocation, o todo el tema de coberturas con derivados. Es decir, yo creo que sí está cambiando la inteligencia artificial, el papel, entre otras cosas porque desarrollas modelos mucho más exactos y modelos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Donde desarrollas modelos en los mercados financieros, tomar las decisiones financieras más acordes con en estos tiempos de incertidumbre. En el momento en que quizás el largo plazo, si a mí me preguntan qué defina el largo plazo o el corto plazo, me resulta muy complicado. Pero si me piden que resuma el largo plazo, que lo defina, el largo plazo diré que son 5 minutos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este largo plazo, la inteligencia artificial sí redibuja en que tenemos que estar tomando decisiones muy complejas y que, por tanto, la inteligencia artificial ayuda a este tipo de toma de decisiones, ¿no? Y cambia, obviamente, el papel del analista financiero, ¿no? Normal. Le exige fundamentalmente también tener conocimientos de tecnología. Perfecto. Tenemos ya una pregunta de Javier Sánchez desde Toluca, desde México, pero antes te voy a anticipar otra pregunta que también teníamos en cola. Y como profesor del área de International Business, de MBA, de economía, de una persona que has estado tanto en contacto con líderes y con decision makers a lo largo de tu carrera, ¿no? ¿Cuáles son, según tú, las habilidades y conocimientos que crees indispensables para un profesional que aspire a liderar en la economía, en los negocios, en el contexto global actual? Se necesita, bajo mi punto de vista, tres en el mundo de la economía. A mí me gusta hablar de economía financiera, en cuanto que está cambiando el paradigma. Y se necesitan tres. Uno es la tecnología, dos, la parte cuantitativa, estadística, matemáticas, que son fundamentales, y tres, obviamente, el conocimiento exhaustivo del el campo en el que estás trabajando, ¿no? Yo creo que la tecnología hoy es necesaria para todo profesional que quiere trabajar como valor añadido en cualquier campo, en el sentido que se está redibujando, ¿eh? Se está redibujando en el mundo académico, fundamentalmente,
la enseñanza en este sentido, es que desde la UNIE procuramos que se adapte a estos cambios, facilitando y dando herramientas a los estudiantes para que cuando terminen sus estudios tengan este valor añadido complementario de tecnología, matemáticas, análisis de datos, etcétera, para que no solamente sean expertos en el área o en el grado que terminan, sino que también manejen otras herramientas que son necesarias como la tecnología, la estadística, el análisis de datos, etcétera, en este mundo tan complejo. Perfecto. Pues ahora sí voy con la pregunta de Javier Sánchez. Como decía, desde Toluca, México, nos dice, ¿qué tan importante será el papel de la industria, metales, manufactura, productos químicos, con el desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, es de vital importancia, ¿eh? Es de vital importancia esta pregunta porque la inteligencia artificial eh, te ayuda, obviamente, al desarrollo de cualquier actividad. He mencionado antes que se requiere, está por ver todavía, obviamente, ¿no? El impacto que puede tener en otras áreas, ¿no? Pero prácticamente en todas las áreas ahora mismo la inteligencia artificial afecta de una forma directa al desarrollo de cualquier otra área, como la que se acaba de mencionar, en commodities, etcétera, te ayuda a ser mucho más rápido, más competitivo, más exacto, más productivo, te ayuda obviamente a tener ese impacto positivo, ¿no? Desde luego. Nos pregunta Eduardo, ¿cuántos empleos? Dos preguntas nos hace. Primero, ¿qué estimación de empleos crees que se pueden perder por la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? Siempre cuando llega una revolución industrial y tecnológica, pues se tiene ese miedo a la pérdida de empleos, ¿no? Pero también habría que ver cuántos se generan. Y por otro lado, en cuanto a la parte geopolítica, Eduardo nos pregunta o te pregunta cuál es tu opinión sobre qué sucederá con Groenlandia. Vamos a ver, con respecto a qué sucederá con Groenlandia, pues no lo sé, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que es algo que se está viendo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, allí Estados Unidos tiene una presencia muy grande, ya lo único que le queda es eh, anexionarla, ¿no? Pero ya tiene una dependencia tremenda, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta, es muy interesante porque habría que distinguir para ver el empleo o no empleo dos conceptos, o utilizar la inteligencia artificial o hacer inteligencia artificial. Me explico. Eh, la inteligencia artificial no destruye empleos, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial genera otro tipo de empleos. ¿Eh? Es importante entender y que nosotros desde la UNIE estamos intentando inculcar a nuestros estudiantes es que hagan inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si tú usas la inteligencia artificial, al final la inteligencia artificial te va a sustituir. Si tú haces inteligencia artificial con las herramientas que hay en el mercado, al final la inteligencia artificial se convierte en un aliado de tu trabajo como valor añadido. Por lo tanto, no, bajo mi punto de vista, no es correcto hablar de cuántos desempleos, porque la inteligencia artificial, como la tecnología, digamos, genera otro tipo de empleos, ¿de acuerdo? No destruye, genera otro tipo de empleos, ¿de acuerdo? Que en función del desarrollo endógeno de cada país, obviamente, será de una forma o será de otra. Pero yo les invito a que hagan inteligencia artificial y no usen la inteligencia artificial. Porque si usan la inteligencia artificial, sí van a ser sustituidos, porque ustedes no son necesarios. Pues ya lo hace la inteligencia artificial. En cambio, si hacen inteligencia artificial con las herramientas que tenemos, y esto es un proceso más largo, y que nosotros en la UNIE intentamos que nuestros estudiantes hagan inteligencia artificial, fundamentalmente es a través de crear, insisto, inteligencia artificial y por lo tanto se van a convertir en un instrumento de trabajo y será un valor añadido en sus carreras profesionales. No se escucha, no escucho. Oh, ahora, Perdóname. No, estaba no, no, ahora comentando sí. que Álvaro Vergara te deja varias preguntas en el chat, pero justo se ha desconectado ahora, así que vamos a pasar a la pregunta que nos ha dejado Alfredo Alcalá, que te pregunta qué herramientas geoeconómicas debería implementar México para no resentir las decisiones arancelarias y políticas de Trump.
Bueno, quizás Desde Mexicali las... nos escriben, ¿eh? ¿Perdón? Desde Mexicali, en Baja California, nos escriben. Sí, yo creo que México en este caso, herramientas geoeconómicas son herramientas de política monetaria y de política fiscal, fundamentalmente, ¿no? Habría que ver por dónde va la dirección, en este caso de México, ¿eh? Con respecto a Estados Unidos, pero vamos a ver, desde mi punto de vista, México tiene eh, poca influencia sobre los Estados Unidos, ¿no? A la hora de, yo creo que en el caso de México tendrían que ser unas herramientas geoeconómicas desde un punto de vista de política monetaria y política fiscal hacia adentro, ¿de acuerdo? Que permita el poder contrarrestar todo el tema con los Estados Unidos que está ocurriendo en este momento, ¿no? Bueno, y como ya hemos llegado al final del tiempo que teníamos establecido para hoy, vamos a proceder con la pregunta de Álvaro Vergara para que lo pueda ver en la grabación posteriormente, ¿no? Sobre todo aquella que creo que le afecta más personalmente, ¿no? Porque nos habla de si los países con economías emergentes como la colombiana podrían jugar un rol importante en esta nueva dinámica geopolítica desde un punto de vista tecnológico. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil en el caso de Latinoamérica. eh, eh, Vamos a ver, hay países o muchos países que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es copiar y pegar lo que hacen otros países a nivel de desarrollo endógeno, ¿de acuerdo? Que se desarrollan a través de tecnología. En el caso eh, de, de, de Colombia o de otros países latinoamericanos, a veces es más interesante favorecer la inversión extranjera directa, favorecer vía zonas francas, como ocurre en Centroamérica y en otros países de Latinoamérica, de otros países que sí tienen una investigación intensiva en tecnología, favorecer que se puedan instalar en los países de que estamos hablando en este momento para que se puedan desarrollar de acuerdo a esta nueva tendencia y poder utilizar luego esos recursos naturales también, ¿no? Perfecto. Y por último, ya sí que la última pregunta de Gael Vargas, desde Nayarit, en México también, nos hace una pregunta más curiosa, ¿no? Y es si hay algún riesgo de que la IA, como recurso nacionalizada, pueda derivar en algún tipo de autoritarismo digital. En absoluto, bajo ningún concepto. Es decir, solamente hay que tener miedo al miedo, ¿eh? Estas preguntas se hacían también con Galileo Galilei, se hacían también en la Revolución Científica, con Copérnico, Kepler, cuando se tenía miedo a que no somos el centro del universo, cuando se hablaba de que la Tierra no era el centro, ¿no? Y eso destruía de que el hombre no era el centro del universo. Esto ya se planteaba, igual que ahora se está planteando si va a destruir. No, en absoluto. Todo lo contrario. Creo que va a favorecer la meritocracia y va a favorecer al que realmente sabe. Perfecto. Pues, profesor, doctor, muchas gracias. Con este buen Sí, augurio lo dejamos aquí y nada, muchísimas gracias. muchas gracias. Hasta pronto. Todo un honor. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós.